Amén, mis hermanos, tengan todos muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un placer estarles acompañando esta noche y tal como nuestro hermano Domin lo menciona, vamos a estudiar un momento de la palabra de Dios, así es de que espero que estemos muy animados de estudiar la palabra de Dios en esta noche. Y antes de ir a la lectura del verso, quisiera comenzar contándoles que imagínense yo siendo un conductor, decido ignorar la ley de tránsito, ya sea que esté en este país o en cualquier otro país del mundo. Sabemos que en todos los países existe una ley de tránsito, pero por alguna razón yo decido omitirla, obviarla esa ley. Hablando puntualmente, un semáforo en rojo que está frente a mí, yo decido cruzármelo. En ese momento corro peligro, tanto yo como las otras personas que pudieran encontrarse cerca. Pudiera ocasionar cualquier accidente en ese momento. O de igual forma, si estoy en mi lugar de trabajo y en mi empresa se me ha solicitado para poder llevar un control de las finanzas de esa empresa, pero de igual forma yo decido hacer las cosas a mi manera. Es decir, el día de ahora lo voy a hacer de una forma, el día de mañana voy a anotar los reportes en otro lado y a fin de mes voy a tener un serio problema porque no voy a saber dónde está toda la información. O quizás aún, si dentro de un equipo de fútbol yo le digo a mi equipo, vayamos y ataquemos a los rivales. Es decir, rompamos las reglas del juego, hagamos caso omiso al árbitro que está impartiendo justicia. En ese momento podemos llegar a pensar y decir, si yo hago las cosas como a mí me da la gana, sabemos cómo va a terminar eso. Me va a ir mal. Por eso les coloqué estos ejemplos. Y un vivo ejemplo lo encontramos en la Biblia, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice en uno de los libros, en Jueces, que el pueblo de Israel, mientras no había un rey que gobernara, ellos hacían lo que bien les parecía, hacían lo que les daba en gana hacer y no se daban cuenta del error que eso trae. Ahora vamos a ver una historia que encontramos en el libro de los Jueces, pero para conocerla quiero compartirles el título de esta enseñanza. El título es Peligros de hacer lo que me da la gana. Peligros de hacer lo que me da la gana. Vayamos por favor al libro de los Jueces, capítulo 17. Jueces capítulo 17. Vamos a leer el verso 1. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. No perdamos de vista a este personaje, porque él es el personaje principal en esta historia, Micaía. Verso 2. El cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Oremos. Señor, gracias le damos porque queremos estudiar de su palabra, Señor. Queremos aprender de ella, queremos aprender de esta historia, Señor. Sabemos que siempre habrá peligros cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Por eso suplicamos, Padre, que a través de este estudio pueda ministrarnos, pueda hablarnos, pueda dirigirnos, Señor, para no cometer muchos de los errores que en esta historia encontramos. Gracias, Señor, en su nombre lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, esta es una historia que, como se los dije hace un momento, Micaía era un hombre, como lo dice el verso 1, de Efraín. Él vivía junto a su madre, pero en un día determinado, este hombre Micaía le robó dinero a su madre.
sin decir nada, tomó dinero de lo que había en casa y lo tomó para él. Por eso es que leímos el verso 2, que dice que la madre, al darse cuenta de ese robo, que ese dinero ya no estaba donde ella lo tenía guardado, seguramente ella optó por maldecir, sin saber quién había tomado ese dinero. El título de este estudio es Peligros de hacer lo que me da la gana. Y quiero que veamos por favor el verso 3 y 4. Ahí está el primer peligro que nosotros podemos cometer si queremos hacer las cosas como nos parezca, como nos guste, como nos convenga. Veamos por favor el verso 3 y 4. Dice, y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Verso 4. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una imagen de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Aquí viene el primer punto, hermanos. Los peligros de hacer las cosas como nos da la gana. El primer peligro es que siempre que nosotros hagamos algo, creeremos que estamos haciendo lo correcto. ¿Qué dice Micaías que hizo en un principio? Tomó dinero que no era suyo. Le estaba robando a su mamá. Vemos allí en la historia que dice que él luego lo devolvió. Pero ¿hasta qué momento lo devolvió? Cuando él ya se había dado cuenta de la maldición. Cuando él ya había escuchado que su madre dijo, maldito aquel que tomó el dinero. Hasta ese momento, Micaías dijo, he cometido un error. Pero mientras no seamos descubiertos y estemos haciendo algo malo, siempre creeremos que estamos haciendo lo correcto. En el caso de la mamá de Micaías, sin pensar ella, sin averiguar antes qué es lo que había sucedido, sin consultar incluso a su propio hijo, si él había tomado ese dinero, ella de una sola vez dijo, bueno, voy a maldecir a esa persona. Pero nos dimos cuenta en la lectura que cuando Micaías le devuelve el dinero, ¿qué hizo ella? Digo, no, ahora lo voy a bendecir. ¿Por qué? Porque su hijo le había entregado su dinero. Y además, vemos allí también otro error en la mamá de Micaías. ¿Por qué un error? Porque ella pensó que haría un bien si mandaba hacer estas dos imágenes de talla y de fundición, como lo dice allí. ¿Para qué querría esta mujer hacer eso? Posiblemente Micaías tenía un templo en su casa. Tenía un lugar donde ellos realizaban algunos cultos religiosos. Y aquí es donde quiero colocar algunos ejemplos para que quede un poquito más claro de esto que estamos hablando. Siempre que hagamos algo indebido, vamos a creer que estamos haciendo lo correcto. Por ejemplo, creer que soy un buen conductor porque me he pasado de vez en cuando la luz del semáforo en rojo, no he chocado aún. Y además digo, si otros lo hacen, ¿por qué yo no también puedo hacerlo? ¿No les ha pasado eso a ustedes? Que en alguna ocasión decimos, no, si vieras, los demás lo hacen tranquilamente y no se ve como que sea algo malo. Bueno, creemos que estamos haciendo bien, aunque sea algo malo lo que hemos hecho. ¿O qué decir de aquellas mujeres que toman la decisión de quitarle la vida a su hijo que llevan en el vientre? Aquellas mujeres que dicen, no, es que este hijo no es deseado, yo no quiero tener este hijo, así es que voy a abortar. Y luego van y lo consultan con su mejor amiga, con alguna vecina, y viene esta y los apoya.
Les dice, no, es que la verdad es cierto, si vos no tenés intención de tenerlo, entonces, ¿para qué va a venir ese niño al mundo? Se está cometiendo un error que es llamado pecado, quitarle la vida a otra persona. Pero en el momento no se piensa así. ¿O qué decir de aquellas personas que pasan horas y horas trabajando? Porque ellos dicen, no, que tengo que cumplir con los deberes de mi hogar. Tengo que pagar el alquiler de la casa, tengo que cubrir los gastos de la casa. Y el Señor entiende, Dios entiende que no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar más de lo debido. Creemos que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad estamos corriendo un grave peligro al hacer eso. Ya vamos a darnos cuenta que siempre vienen las consecuencias. Veamos por favor el versículo 5. Y este hombre, Micaía, tuvo casas de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Vean, este versículo 5 nos está diciendo claramente que otro de los peligros de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra gana, es que vamos a pecar deliberadamente contra Dios. Aquí dice el verso 5 que acabamos de leer, Micaías tenía casa de dioses. ¿Y quién le había ayudado? Su madre. ¿Recuerdan que había mandado a hacer las 2 imágenes para que estuvieran ahí en la casa, en el templo que tenía Micaía? Ahí pecó deliberadamente contra Dios. ¿Saben por qué? Porque quebrantó la ley de Dios. Dios dijo en el Éxodo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero Micaías parecía no importarle eso. Pecó deliberadamente en contra de Dios. Luego dice que usó las mismas cosas que los sacerdotes usaban de aquel momento, el efod, los terafines. Él estaba actuando como si en realidad fuera un sacerdote de Israel y lo estaba aplicando a su propia religión. Nuevamente, vayamos a los ejemplos que hoy tristemente se viven, se escuchan, se ven. Vivir en adulterio, en fornicación, todos sabemos que eso es pecado en contra de Dios. Eso va en contra de la normativa que Dios instituyó, porque Dios dejó el matrimonio para la familia. Pero vemos hoy muchos casos de personas que deciden vivir sin casarse, sin comprometerse, sin rendir sus vidas delante de Dios. Hoy, tristemente, muchas personas no quieren dar ese siguiente paso. Están pecando deliberadamente en contra de Dios. Hay otro tema también que hoy en día se les está imponiendo que se hablen en las escuelas, en los colegios, en los lugares de educación a los niños. ¿Saben cuál es ese tema? El homosexualismo. Yo escuché decir a alguien que imparte clases en un colegio, y ojo, que esto es un colegio cristiano. Dice que el Ministerio de Educación, los libros que ahora tienen que utilizar, ya no tienen que hablar solamente de los 2 géneros, hombre y mujer, sino que también tienen que incluir el homosexualismo, cómo está el mundo pecando deliberadamente en contra de Dios. Que hasta en las escuelas a los niños se les está hablando de que no es pecado el homosexualismo, cuando sabemos que la Biblia refuta eso. Dice que eso está mal en contra de Dios. Y veamos por favor el verso 7, desde el 6. En aquellos días, ojo a esto, no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Para no hacerles tan largo este asunto, ustedes lo pueden leer detenidamente. Dice que Micaías no le bastó con tener a su hijo como sacerdote,
sino que este otro levita que venía desde Belén de Judá se encontró con Micaías y se pusieron a platicar, y llegó el punto en donde le dijo, Micaías le ofrece a este joven sacerdote que si se quería unir a su religión, que él se iba a encargar de darle salario, de darle comida, de darle techo. Pero él no se dio cuenta de algo que estaba cometiendo. Y ese es el tercer peligro de hacer las cosas a nuestra manera. Es que sin darse cuenta, o quizás aún sabiendo lo que estaba haciendo Micaías, estaba ocupando el lugar de Dios. Sí, estaba ocupando el lugar de Dios, porque dice que él estaba poniendo sacerdotes para su lugar ahí donde hacía sus cultos, para que ministrara. Se le había olvidado que es Dios quien pone gobernantes, quien pone reyes, incluso quien pone pastores y líderes dentro de las congregaciones. No somos nosotros los encargados de ponerlo, es Dios. Es más, no solo había puesto sacerdotes, sino que ya leímos, había puesto imágenes también. Estaba ocupando el lugar de Dios. Así es de que hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esto. Con que el día de mañana nosotros querramos hacer las cosas como nos venga en gana. Y vean el verso 13. ¿Qué es lo que esperaba Micaías de todo esto que él estaba armando? Según él, haciendo esto le iba a ir bien, iba a prosperar, Dios iba a estar de su lado. Vean el verso 13, cuáles eran las expectativas de Micaías. Y Micaías dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Cuando yo leía esta parte decía, wow, ¿qué estaba pasando por la vida de Micaías? Creer que porque él estaba orquestando todo, ya Dios lo iba a bendecir, Dios lo iba a respaldar y lo iba a aplaudir y le iba a decir, felicidades Micaías, porque tú te has encargado de ser tú. Sabemos que no funciona así. Y aquí es donde quiero ocupar estos minutos para dar una enseñanza. Micaías fracasó al igual que el pueblo de Israel, porque no tenían, como dice el verso 6, quien los estuviera guiando, quienes estuvieran mostrando la ley de Dios. ¿Y saben por qué Dios se había apartado de Israel? ¿Por qué no tenían un rey, un libertador? Porque ellos le habían dado la espalda a Dios. Así es que, amado hermano, amada hermana, déjeme decirle, nosotros también vamos a fracasar si Dios y su palabra no están morando en nosotros. Si yo decido hacer las cosas como quiero hacerlas, vamos a fracasar una y otra vez. Otra enseñanza, y es que Dios nunca va a respaldarnos en algo que nosotros estemos haciendo bajo nuestra propia voluntad. Siempre creemos, no, es que voy a tomar esta decisión, pero no es necesario que lo consulte a Dios. Necesitamos consultar a Dios. Por más pequeña que sea el asunto, consultémoslo a Dios. Dios en su palabra, a través de una predicación, de una alabanza, nos puede dar esa respuesta que tanto nos va a favorecer. Pero como nosotros decidimos no confiar en Dios, hacer nuestra voluntad, bueno, atengámonos a las consecuencias, que Dios no va a respaldarnos. Y más tarde nos vamos a frustrar, nos vamos a sentir mal, nos vamos a poner tristes, así como le pasaría a Micaías. Esto que hoy vimos, esta historia, se hizo cada vez más grande. Esto solo es el comienzo. Ya ustedes pueden deducir cómo terminó Micaías, de mala forma. Enseñanza número 3. Las consecuencias de hacer lo que me da la gana, las vamos a pagar, hermanos. Eso que no se nos olvide. Siempre habrán consecuencias.
Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, vamos a tener que pagar esa factura. O no es lo mismo que dicen muchos padres de familia hoy en día. No, yo no le voy a pasar manutención a mis hijos. Hay que se encargue la mamá, que se encarguen los abuelos, total, ellos son los que lo cuidan. ¿Creen ustedes que esa madre que está criando, que está cuidando, que se está esforzando por sus hijos, no va a acudir a las instancias legales? No le va a llegar un citatorio de la Procuraduría a esa persona, a ese padre de familia irresponsable. Se tienen que pagar las consecuencias de lo que hacemos. Y cuarta enseñanza. Al libro de los jueces se le conoce como el libro de las derrotas. No sé si lo sabían. Mientras que a Josué se le llama el libro de las victorias, Josué era lo contrario, el libro de las derrotas. ¿Y saben por qué? Porque constantemente Dios les estaba enviando a uno de sus enemigos para que los atacara, para que les diera esas lecciones de aprendizaje a ellos. ¿Y cuándo es que ellos podían estar tranquilamente? Bueno, cuando se apegaban a lo que Dios decía, cuando buscaban a Dios de todo su corazón, allí es cuando ellos podían sentir que las cosas iban mejor. Hermanos, esta reflexión, este estudio, que nos sirva a nosotros para no hacer las cosas como nos venga en gana, ya sea en lo espiritual, en lo secular. Hagamos las cosas en orden, hagamos las cosas bien y tendremos el respaldo de Dios. Que el Señor les bendiga. Pasen feliz noche.